Estamos teniendo un programón en Emprendedores Argentinos. Lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad que cada charla es como un poquito más. de hecho, queremos más y más. Creo que ahora con este último invitado vamos a tratar de exprimirlo al mango y después cuando terminemos la entrevista vamos a pedirle más. Sí, seguramente. Él es el hombre que se animó a justamente ir por más, valga la redundancia, y puso la palabra fracaso en un libro. No sé si ustedes si comprarían un libro que dice fracaso, a la palabra fracaso. Yo lo compraría después de haber leído toda su biografía. Alguien que justamente trabajó en grandes empresas, pateó el tablero y dijo, ahora voy por lo mío. Fundó Speakers, escribió Cómo fracasar con absoluto y rotundo y total éxito. Y nos viene a contar por qué el error, con la boina y todo, puede ser tu mejor aliado. Le damos un fuerte aplauso al señor Hernán Schuster. Que dice que la boina justamente es para hablar de fracaso. Si te sacamos la boina, ¿hablas de éxito? Claro, exactamente. Es automático. ¿Cómo andás, Hernán? Gracias por estar acá. Gracias por invitarme, un placer. ¿Recordás cómo y cuál fue el momento en que decidiste dejar el mundo corporativo para decir, ahora voy por lo mío? Sí, y no fue nada que ver con eso en realidad. ¿No? No, mi historia no es la típica historia de ese emprendedor que dice, salí del mundo corporativo para armar mi emprendimiento. Yo en realidad me encontré afuera del mundo corporativo. Después de 16 años trabajando en multinacionales, de los cuales pasé 12 en Nestlé, y de esos 12, 8 fuera del país, en Suiza, Chile y Colombia. Volví en el año 2013 a dirigir una unidad de negocio. Yo había entrado a Nestlé por una pasantía de 3 meses y terminé dirigiendo un negocio y haciendo toda una carrera internacional. 2013, ustedes son muy jóvenes, seguro no se acuerdan de esto. No te creas que somos tan jóvenes, ¿eh? Pero había un ministro, un secretario en realidad de Comercio Interior, de bigotito, Guillermo Moreno, que no le gustaba que las empresas importaran mucho producto. Y yo había venido a dirigir un negocio de puro producto importado. Y se pueden imaginar que dirigir un negocio de productos importados sin los productos importados era complejo. Soñaba con él. Más o menos. Pero al poco tiempo de haber llegado, creo que fueron 3, 4 meses, le dije a mi jefe, que era un holandés que vivía en México, le dije, tenemos que cerrar el boliche porque no hay forma de traer... No, claro. ¿Te reunías? ¿En algún momento te reuniste con Moreno para convencerlo? No, porque ese era otro tema. Yo dirigía una unidad de negocio que era muy chiquita en la gran maquinaria de Nestlé. Claro. Y era tipo, bueno, se calla. Acá negociamos por lo grande. Claro, por todos juntos. Y los chicos al fondo. Está bien, era así, mi negocio era muy chiquito. Claro. Pero el negocio había estado en Argentina 18 años, de los cuales 2 había hecho break-even. Había ahí rajuneado el break-even y los otros 16 había perdido plata. Y siendo Argentina cíclica como es, si querés, le dije a mi jefe, le digo, esto va en contra de mi puesto de laburo, pero ¿por qué no le pasamos este negocio a Nestlé? Porque era un joint venture entre Nestlé y General Mills. Y nos dejamos de perder dinero. De dar vuelta con esto. Bueno, fuimos a Suiza, presenté el cierre del negocio ante el CEO de la compañía, que había sido mi director de marketing cuando yo había estado en Suiza, que me dice, no sé qué pasa en Argentina, no me interesa demasiado, pues es un negocio chiquito, pero si Hernán dice que hay que cerrarlo, confío en Hernán. Y le pasamos el negocio a Nestlé y bueno, ahí me empezaron a surgir ofertas de laburo dentro de la misma Nestlé y todas eran para expatriarme nuevamente. Yo había vuelto a Argentina con mi familia después de 8 años afuera, habíamos decidido volver y la verdad que no teníamos ganas de volver a expatriarnos. Entonces me llamaba el que estaba a cargo de Chile y me decía, vení acá a Chile. Mi jefe me decía, vení a México que tengo laburo. El que había sido presidente de Colombia, que yo le reportaba en el comité de dirección, me dijo, ahora estoy en México, venite para acá también. Bueno, ninguna de esas opciones funcionaba. Entonces dije, bueno, arreglo mi salida de Nestlé. Cierro el negocio, arreglo mi salida afuera de Nestlé. Y ahí empecé a ver qué hacía.
empecé a buscar trabajo, quería cambiar de rubro, quería salir de la alimentación y dedicarme a tecnología, entretenimiento, que son cosas que me divertían mucho. Pero claro, no había todos los puestos para los que me entrevistaba en compañías como, yo qué sé, Facebook, Globant, Disney, eran para afuera también. Entonces ahí se pinchaba todo. Y bueno, ahí dije, me pongo a emprender. Pero claro, yo no tenía idea de cómo era emprender. Yo era un bicho de multinacional, había estado 16 años trabajando en multi, desde los 16 años, 17 años, no sabía qué era eso de emprender. Entonces le pedí una reunión a Andy Freire, que en su momento estaba armando con Santi Bilinkis Quasar Ventures, que era una company builder, una empresa que construía startups. Y lo voy a ver a Andy y le digo, estoy ante un quiebre en mi carrera, acabo de salir de Nestlé, quiero emprender, pero 3 cosas. Una, no se me ocurre ninguna idea genial, todo lo que pienso son estupideces. 2, me da un miedo bárbaro porque tengo una familia, Claro, 3 chicos, claro. colegio prepaga, hay que vivir. Y yo el arreglo que había hecho con Nestlé iba a durar un tiempo, pero no era eterno. Sí. Entonces, bueno, me da mucho miedo. Y ahí Andy me dijo, y no sé cuál era la tercera, dije 3, pero me acordó. Está bien, nos quedamos con 2. Y ahí Andy me dice, mirá, yo entrevisto más de 1000 emprendedores por año. Creo que pude desarrollar una habilidad para darme cuenta cuando alguien tiene pasta para emprender. Y yo veo que tenés potencial para emprender. Ahora, el tema del miedo, ahí no te puedo ayudar. El miedo se te va a ir emprendiendo. No hay otra forma. Es como cuando mi hija me dice, hay monstruos adentro del placar. Y yo le digo, no hay, pero ella está convencida de que sí. Bueno, te vas a dar cuenta abriendo la puerta y viendo qué hay adentro. Así que me dijo, lanzate. En ese momento ellos incorporaban equipos de emprendedores, armaban equipos de emprendedores, les daban, creo que eran $10.000, $15.000 y los mandaban a testear modelos de negocio. Yo me anoté con un amigo mío de mi misma edad, 35 años, por ahí. No, un poco menos, bueno, 34. Y claro, para lo que era el mundo emprendedor y los chicos que se anotaban, éramos 2 viejos gagás. La película de Google, ¿la vieron? Bueno, era eso, era un poco eso. Con un poco más de onda con la tecnología. Sí. Pero éramos gente grande. O sea, a estos pibes los mandaban con $10.000, dormían en los aeropuertos abrazados a la computadora, volvían con 15. Y no tenían capaz una familia atrás yo- que mantener. No, y a mí me mandás a Brasil a testear un mercado y yo me quiero quedar en un hotel mínimo. No me voy a dormir al Estoy para aeropuerto. eso, claro. Claro, me duele la espalda, no puedo. Entonces, bueno, no Jefe, pasó estoy nada. cansado. Y llegó un punto que yo dije, bueno, no puedo esperar a que otro defina lo que voy a hacer. Voy a salir yo. Lo que pasaba también en esa época es que yo había estado mucho tiempo fuera del país. Había vuelto hace menos de un año y monedas. Y había perdido mi red de contactos. Entonces tenía que volver a construir esa red. Y empezó un periodo que yo llamo café con gentismo. Yo me dediqué todos los días a tomar un café con alguien para entender qué estaba pasando. Era qué- tu red de LinkedIn. Claro, pero es un contacto muy diferente. Totalmente. Mucho más personal. Sí. Igual ahí había algo que era una estructura. Y te voy a hacer esto sistemáticamente porque siento que acá. Sí, Y no tenía muchas cosas que hacer es tampoco. Que, si no, claro, ¿qué iba Si no, a hacer? ¿qué hacía? Quedarme en mi casa. No existía el home office en esa época. Ah. Yo estaba con bed office, hacía todo en la cama, no podía. No, pero me costaba, me agarró como un bajón. Sí, claro. Vos imaginate Sí. que fueron muchísimos años de ir a la máquina de café, charlar con la gente, que entre uno a tu oficina, enterarte, cumpleaños, vení, media luna. Y de repente- estaba en casa con nada, me agarró como un bajón. Obvio. Y medio que lo único que me sacaba de ese bajón era mirar charlas. Miraba charlas y eso como que me generaba algo. Y bueno, volviendo al café con gentismo, en uno de esos cafés voy a ver con una persona que pasó por acá, por esta mesa, Claudio De Stefano. Un besazo, que lo Eh, queremos muchísimo. Y justo cuando estoy entrando a la oficina de Claudio, salía Felipe Piña, el historiador. Y Claudio me dice, che, Felipe me pidió que le dé una mano para mover sus charlas en empresas. Me dice, vos venís del mundo corporativo, sabés de marketing, pues yo había hecho una carrera en marketing, y estás al pedo. Me dice,
¿por qué no hacemos esto juntos? ¿Te interesa? ¿Tenés ganas? ¿Te divierte? Me dije, sí. Nos juntamos con Felipe, armamos productos. Eso ya era, yo había salido de Nestlé en pleno Mundial 2014, era ya julio. Nos juntamos con Felipe en agosto, septiembre, octubre, ponele. Armamos un par de productos, pero yo iba a las empresas a ofrecer esto y ya los presupuestos estaban jugados, ya no pasaba nada. Bueno, fracasé. Con rotundo éxito. Con Felipe fracasé. Me fui de vacaciones Sí. y ahí dije, pará, acá hay un tipo que viene a pedir ayuda y es un tipo que vende, no sé, 200.000 libros por año. Acá hay algo. Acá hay algo que tengo que ver si alguien lo está explotando o no. Y ahí empecé a indagar un poco en este mercado de lo que son las conferencias y me di cuenta que no había mucho. Había gente que, bueno, si me llaman voy, pero tenés un representante, alguien que te ofrezca. No, yo me dedico a otra cosa, no soy conferencista, pero si me llaman voy a dar charlas. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a conectar esas dos partes y me convierto en una especie de mayorista? Claro. Claro, para explicarlo fácil, una especie de pero mayorista, sí. dice, el speaker me paga a mí un porcentaje Claro, una comisión Claro. y. de comisión y yo lo ofrezco en los clientes. Por hacer el nexo. Exactamente. Yo, obviamente, había estado hasta hace muy poquito del otro lado del que iba a ser mi cliente y entendía cuáles eran las dinámicas de las empresas, qué necesitaban, qué problemas tenían, que tenían que hacer la transformación digital, que tenían que construir equipo, liderazgo, gestionar el cambio. Bueno, todo eso empecé a buscar en diferentes speakers y salí a caminar, básicamente, a patear la calle. En esa época no existían las reuniones online, era todo presencial, así que yo iba con mi mochilita a las diferentes empresas, me la pasaba en el microcentro visitando potenciales clientes, pero no venían los clientes. ¿Y recordás cuál fue el primer tropezón con Speaker? Bueno, ese. O sea, No había yo- cliente. El que No. le sigue, No, a ver, no había clientes y yo había hecho bien de multi un plan en un Excel que era hermoso y decía, bueno, el primer mes voy a vender una charla, el segundo 2, 4. Era un plan así exponencial. Y los speakers. O sea, vos habías decidido como las temáticas, ya los habías contactado, te habían dado el ok, o Había contactado a 20 speakers, ponele. Pero esa era la otra. Yo quería probar mi modelo de negocio de forma barata, no quería invertir un montón. Claro. Entonces, armé una web que decía próximamente daremos que hablar y figuraba un teléfono, que era mi celular. La oficina en Puerto Madero que atendés y nunca estás. Bueno, exactamente. te hacías pasar pará, por tu propio eso es secretario. verdad. No sé si... No, lo dije porque ¿lo tiraste? sé que es un lugar. No, eso es verdad. Ahora contalo. Hay un locutor, amigo, que me grabó un mensaje y yo contraté un IBR, que es un sistema, un preatendedor automático. La gente llamaba y decía, gracias por comunicarse con Speakers. Si conoce el número de interno, márquelo. No Si había número de interno. Aguarde y será atendido. Muchas gracias. Qué buenísimo. Me sonaba a mí a mi celular, pero la gente pensaba que estaba llamando a una oficina de 5 pisos. Claro, a las empresas grandes les gusta trabajar con empresas grandes. Entonces, Claro, yo tenía como que- marquetero digo, bueno, voy a crear esa fantasía Claro. de que somos una empresa gigante. De hecho, en un momento hablé con uno y me dice, pero vos sos el representante acá en Argentina de Speakers, que es una firma de afuera. Claro, por supuesto. El único. Buenísimo. Autorizado. inchequeable. Todo eso está buenísimo, pero las ventas no venían o venían de forma bastante irregular. Y yo había hecho mi arreglo con Nestlé, como les había contado antes, y ese todos los meses iba bajando. Colegio, prepaga, vivir, comer. Entonces tú iba bajando. Y en un momento me quedé sin nafta. El negocio, eso suele pasarle mucho a los emprendedores, que hacen una planificación y después los resultados son otra cosa, y ahí quedas medio jugado. También me acuerdo, por ejemplo, que las primeras ventas, Perdóname, ¿fue positivo quedarte sin nafta? sí, la historia sigue. Digamos, y eso es una de las cosas que hablo mucho, que si tenemos tiempo vamos a hablar del tema del fracaso. Todo depende de donde hagas el corte. Si vos mirás la foto, quizás vos decís, fue un fracaso. Y después pones play y la película sigue, y dices, ok, esto fue necesario para llegar a otro lado. Bien. Pero bueno, volviendo, me quedé sin nafta. ¿Y qué hace una persona cuando no tiene plata, pero está convencido de una idea?
Es una pregunta para ustedes, ¿eh? Sí. O sea, creo que Consigue todos plata, un préstamo. Bueno, un préstamo, busca inversores. Claro. pide ayuda, claro. Exactamente. Entonces hice todo un análisis de quién podía llegar a invertir en mi proyecto. Senté a 2 inversores re grosos enfrente mío. Me costó un montón, me armé de valor. Y les dije, mamá, papá, no tengo un mango. Necesito que me banquen porque estoy fundido. Me quedé sin nafta. Por suerte, siempre le agradezco a mis viejos, así que aprovecho para agradecerle a mis viejos. Un beso para Tuve la fortuna, el privilegio de que mis padres me pudieron bancar. Y me bancaron como 1 año y medio hasta que pude vivir de esto. Pero pará, vos ahí tenías, no sé, 30 y pico, una 36. familia y te habías quedado sin el laburo en la multinacional y estabas ahí tocando puertas, haciendo cosas que nunca habías hecho y pidiéndole guita a tus papás. O sea, ¿cómo te sentías vos con todo eso, no? Porque Horrible. Horrible. muy Mira, distinto a lo que por ahí esperabas para tu futuro, mira, ¿no? Pero es que yo había tenido una carrera súper exitosa. Y te iba a hacer Siempre- hincapié en eso también, ni que hablar de dónde venía, además. Claro. Siempre había sido el más chico dentro, digamos, de todos los asistentes de marketing, el más chico, de todos los gerentes de marketing, el más chico, de todos los directores de marketing. Bueno, había sido el más chico de los country managers y de repente estaba con mi mochila que no venía, no se daban los resultados y tuve que pedir plata. Sí, fue horrible. Y 1000 veces pensé, bueno, largo todo y me pongo a hacer otra cosa. Claro, Y aparte vuelvo- sabiendo que podías volver al mundo corporativo y probablemente con éxito. O sea, me imagino la gente diciéndote, che, bueno, ¿cuándo terminás con la joda esta y te pones a Bueno, sí, ese es mi papá, no sé si lo conoces, pero mi viejo me decía, bueno, pero establezcamos un plazo, digamos, ¿cuánto tiempo vas a estar con esto? Pongámosle 6 meses. Ya, ¿hasta dónde intentar? ¿Hasta dónde intentar y cuándo tirar la toalla? ¿Cuándo es el límite para fracasar? Me parece que ahí está el tema. O sea, Es Hay límite. súper subjetivo, es súper subjetivo. Pasaron un par de meses y empezaron a llegar los resultados, digamos. Empezó a moverse la cosa y de repente no era exponencial, pero pum, un cliente 6 charlas. Bien, acá hay algo. Como que se iba empezando a validar el modelo de negocio. Entonces yo sabía que era una cuestión de tiempo y que necesitaba ese puente para llegar, para no llegar abajo de un puente en la autopista. digamos. Tenía la Sí. convicción, que no era menor. Tenía Sí, por la supuesto, convicción. pero no solo eso, yo veía en los clientes que lo que yo ofrecía era algo Distinto. que ellos necesitaban. Faltaba como los 5 para el peso, faltaba el empujón final. No, que tal vez, digo, que lleve más tiempo del que uno quiere, no es un fracaso, es solo que lleva tiempo, ¿no? Bueno, depende cuánto. ¿Cuánto tiempo? la guita de Evas. No, depende cuánto tengas para aguantar. Sí, bueno, también. Y depende Porque también yo- cómo te banques, ¿no? El alrededor que te está diciendo esto que dice Albano, ¿no? Che, bueno, ¿hasta cuándo? Sí, a ver. De vuelta, yo si no hubiera tenido la banca de mis viejos, Claro. Olvídate. a los 2 o 3 meses se me acabó la plata, me voy a buscar laburo en una multinacional, bajo la cabeza y hoy estaría con una úlcera hablando mal de Martita de contabilidad. No sé, pero por suerte mi historia fue diferente y pude seguir adelante hasta que los resultados empezaron a venir. Pero fue un proceso complicado. En ese tiempo también yo empecé a producir Fuck Up Nights en Buenos Aires, que es un ciclo donde los emprendedores iban a hablar de sus fracasos. Que fue como la semilla de después lo que fue Ups, el libro y demás cosas. Ya hace 10 años de esto. Básicamente porque yo iba a los ciclos de charlas y veía a los emprendedores que contaban todas sus historias de éxito y a mí me estaba yendo horrible. Y había leído estadísticas que decían que 7 de cada 10 emprendimientos que se crean no llegan a superar los 3 años de vida y 9 de cada 10 mueren antes de los 5 años de vida. Entonces yo miraba a los costados y decía, ¿soy yo el único idiota al que le va mal? Qué fea A todo el sensación mundo le va esa, bien sí. y yo soy un O sea, tarado. es como la voz que faltaba, porque es verdad que escuchamos más hablar sobre el éxito que sobre el fracaso. Y sí, no nos gusta hablar del fracaso, es incómodo. Por eso de repente Eh. la palabra fracaso en un libro también es disruptivo. Sí, igual, digo, ya pasó mucho tiempo desde eso fue 2015. Sí. En 2015 nos costaba encontrar gente que se quisiera subir al escenario a contar su fracaso. Claro. Lo voy a traer de vuelta a Claudio, que es amigo. Claudio de Stefano estuvo en la primera edición y contó cómo a un mes de subirse a ese escenario había terminado de levantar una deuda de $1 millón. Y esa era la primera vez que lo contaba, no lo sabían ni los hijos.
Lo sabía él y su esposa, nadie más. Tremendo. Nos costaba mucho encontrar lo que nosotros llamábamos emperdedores. Pero bueno, algo había ahí porque los medios empezaron a levantar todo esto, la gente empezó a venir. De un evento para 50 personas terminamos haciendo eventos para 600 personas, saliendo en muchos medios, tapan en La Nación, Apertura, bueno, un montón de medios que levantaron todo esto. Se transformó en una especie de movimiento contracultural, pero llegó un momento donde después de 2 años y medio, yo empecé a pensar que estábamos dando un mensaje errado. Solo hablábamos del fracaso. Ujú. Y en realidad el mensaje que vos estás transmitiendo es que el éxito es la ausencia del fracaso. Que no podés en un proceso tener varios fracasos y aún así después llegar al éxito. Entonces ahí fue que en 2018 nació UPS, Otra Oportunidad para Superarse, donde incorporamos los aprendizajes derivados del fracaso y el éxito al final de ese proceso. Decimos, el éxito o el fracaso en realidad no es fatal ni definitivo, sino que es un paso más en un camino hacia el éxito y el fracaso tiene que servir como otra oportunidad para hacer las cosas mejor. Brillante. Hernán, yo te quiero sacar un cachito de ahí y Sí. preguntarte, hoy en día, ¿cuáles son esas charlas que no pueden faltar en una empresa que funcione, que sus empleados estén bien, estén contentos, que todo funcione a la perfección, digamos, casi? No hay empresas que funcionen a la perfección. Es como, todas empresas son como familias, son todas diferentes. Cada familia es un mundo, cada empresa es un mundo. Bueno, Ahora, pero una empresa exitosa, digo, ¿qué charlas no pueden faltar hoy en día? Creo que hay básicos que van a estar siempre y que han estado siempre antes de que yo armara speakers, obviamente. Liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio, bueno, transformación digital, ahora inteligencia artificial es otro... ¿Y cuáles son las que más te piden? Y una combinación de todo De eso, todos. hacemos mucho. A ver, todas las empresas necesitan motivar a sus líderes, todas las empresas necesitan que los líderes tengan mejores herramientas para liderar mejor, todas las empresas necesitan que los equipos sean de alta performance y no que sean grupos de personas. Y ninguna empresa se puede quedar atrás de esta ola de transformación acelerada que estamos viviendo, ¿no? Qué bueno que decís eso, porque hay mucho, justamente hablamos mucho siempre de lo que es jefe y líder, y hay muchos que siguen siendo jefes y se olvidan de que el liderazgo se los va a comer así. Escuché el episodio con Diego Dalman, así que... Con ¿Qué Diego. pensás? Me interesa esto, porque tenés una mirada particular, distinta por ahí al lugar que volvemos a lo que decía ella, que es como un lugar políticamente correcto. Me interesa el otro espacio que hay en el mundo corpo, que es, hasta hace unos años, los jefes eran jefes y los empleados eran empleados. Y ahora hay como esta mirada humana, ¿viste? Que me parece que es valiosa, que está buena, pero me parece que también está de lo otro, porque digo, hasta hace un tiempo funcionaba todo así y a algunas empresas les iba muy bien también así. Digo, ¿qué mirada tenés acerca de eso? Imagino que debes tener un... Si digo todo lo que pienso, no trabajo más. Nos levantan hay, emprendedores argentinos. hay de todo. Obviamente que hay muchas empresas y a veces me consultan por, bueno, pero esto del fracaso, porque hay muchas empresas que hacen eventos sobre fracaso. Decís, pero ¿realmente es así? ¿Son empresas que propician el fracaso o de la boca para afuera dicen una cosa y después hacen otra? Para ser políticamente correctos, claro. Creo que hay mucho de eso, hay mucho teatro de la innovación, mucho teatro del cambio y en realidad, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, el speaker viene a abonar una semilla que ya está ahí, viene a regar esa plantita, pero si la empresa no hace nada con eso después, no va a servir, porque vos no podés regar una planta una vez y dejarla después 5 meses sin agua. Se Eso muere. te iba a preguntar. ¿Ustedes tienen algún sistema para medir el impacto que tiene una charla en cada empresa? No, es imposible. Me encantaría. Ni un seguimiento, Me tipo, no vuelven al mes a decir, a ver si aplicaron nada. Es incontrolable que nosotros podamos meternos ahí. No, la mayoría de las charlas en realidad son mucho one shot. Tengo este evento con este equipo y necesito lograr esto. ¿Qué nos puedes recomendar para pegarle a esto? Hay pocos clientes donde tenés seguimiento, donde tenés recurrencia y podés trabajar
en un proceso. Vos ten en cuenta que cualquier proceso de cambio serio en una organización nos lleva menos de 4 o 5 años. Claro. Y no lo vas a lograr a punta de charlas. Tenés que hacer un montón de otras cosas. Tenés que trabajar en compensación, tenés que trabajar qué le vas a pedir a la gente que haga, cómo la vas a medir. Hay que trabajar muchísimo más que solo la motivación. Hernán Schuster, te queremos agradecer enormemente por haber pasado. Ya está, podés Tenemos que creer, afuera. pero te vamos a volver a invitar. Ah, bueno. Va a haber un volumen 2. Pero antes de terminar, acá en Emprendedores Argentinos con vos, esta entrevista que realmente ha sido maravillosa, fundaste Speakers y también, como decimos, escribiste Cómo fracasar con absoluto, rotundo y total éxito, que lo pueden ver acá. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? En todas las librerías del país. No está agotado, así que no se apuren. Pero no, es un lindo libro. Recoge todos los 10 años de experiencia de Fuck Up Nights, el primero, de Ups después. Hay muchas historias, hay ejercicios y hay muchos de mis fracasos, así que si les interesa, vayan y chusméenlo porque están buenísimos. Animarse a emprender. Gracias, Hernán. Muchas gracias por haber pasado por Gracias. Emprendedores Gracias a Argentinos. ustedes.